un buen asesor se encarga de todo, de llevar la parte legal, de llevar la parte del agente registrado, la contabilidad y presentarles sus declaraciones una vez al año. Cuando realmente pueden ellos entender que no es algo tan complejo, pero que sí necesitan de un experto, Claro. Sí básicamente puedan tener un buen acompañamiento y sobre todo que puedan ellos sentirse cómodos y que sientan la confianza de que alguien está haciendo las cosas bien hechas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos amigos inversionistas. Qué gusto volverlos a saludar el día de hoy. Hoy les tengo una gran sorpresa. Hay un tema súper importante y medular en el tema de las inversiones inmobiliarias en Estados Unidos. Absolutamente todos mis clientes siempre me preguntan qué es lo mejor que pueden hacer en el tema legal, en el tema fiscal. Y la realidad es que, pues yo soy la experta financiera, pero necesitamos a un abogado experto. Y por eso es que hoy les voy a presentar a la licenciada Graciela Nichols. Graciela Nichols es abogada fiscalista internacional y mujer de negocios, socia y cofundadora de la firma boutique internacional Nichols Domínguez Velázquez, asociados en México, y NDV Advisors LLC en los Estados Unidos, la cual fue fundada en el año 2000. Con más de 25 años de experiencia, Graciela ha colaborado en la firma, la cual está estructurada en 3 principales áreas: la fiscal, la contable y corporativo nacional e internacional, prestando sus servicios a residentes fiscales mexicanos y extranjeros sobre las obligaciones fiscales y legales que tienen en su país y en aquellos donde basan su fuente de riqueza o negocios. Graciela concentra su expertise en brindar asesoría legal y fiscal nacional e internacional en diversas empresas alrededor del mundo, dentro de varias jurisdicciones, como Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Holanda, Bélgica, Reino Unido, Nueva Zelanda, Singapur, Islas Vírgenes Británicas, Suiza, entre otros. Su enfoque profesional se basa principalmente en la asesoría fiscal internacional y jurídica a empresas en las industrias del entretenimiento nacional e internacional, artistas, deportistas internacionales, energía eléctrica, energía eólica, farmacéutica, maquilas, marketing digital, real estate, retail, construcción, hidrocarburos, entre otros. Otra notable experiencia de la licenciada Graciela es como conferencista internacional, donde ha brindado en diferentes foros temas sobre impuestos internacionales, negociación, política fiscal, neuroventas, contexto de economía nacional e internacional, emprendimiento en mujeres empresarias, negocios en el ramo del real estate y acerca de empoderar a otras mujeres en posiciones de liderazgo. La verdad es que a mí me da muchísimo gusto presentarles a Graciela hoy, que la mujer se ha apoderado de varias áreas en donde pues necesitamos personas con real expertise en temas tan importantes como es este. Graciela, te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación. Estoy segurísima que muchísimas personas van a ver este video y les va a brindar una idea clara de qué es lo que se tiene que hacer, los aspectos más importantes, porque definitivamente, como tú me lo has comentado, cada cliente es un caso particular. No podemos generalizar. El tema hoy en México es que generalizamos y cada persona, cada inmueble, cada caso tiene sus particularidades. Grace, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Muchísimas gracias a ti, Pati. Gracias por la invitación. Muy honrada de estar acompañándote y en tu canal y digo, bajo todos los foros que tienes y obviamente muy contenta de estar con ustedes y de poder apoyar y dar un poco, bueno, realmente de asesoría de lo que damos. Y al final del día, pues como bien más importante aquí es que dar al cliente un servicio integral y sobre todo que pueda entender el sistema legal y fiscal americano, que realmente es un poco complejo, ¿no?
Así es, y bueno, como bien sabes, mi expertise es en el tema financiero, me dedico a dar financiamiento a los extranjeros, y hablo de extranjeros, considero los extranjeros para Estados Unidos, ¿no? Que quieren comprar en Estados Unidos, y de verdad creo que hay muchas personas, digo, yo sé que cada quien tiene su punto de vista, hay muchas personas que piensan que lo más importante es tener el dinero, pero yo creo que la parte medular de una compra lo es la parte legal, la parte fiscal. Nosotros cuando invertimos en un país que no es el nuestro, necesitamos de asesoría profesional y necesitamos de un guía, el financiero, por supuesto, el fiscal, el contable, el de real estate. Entonces, el cliente necesita toda la orientación y cada cliente es un caso diferente y necesitamos orientarlos de manera que su inversión sea la mejor decisión de su vida. Y bueno, pues vamos a empezar. Te voy a hacer aquí algunas preguntas. Si tú consideras ahondar, es que este tema es infinito, o sea, podríamos pasarnos aquí las horas, pero por eso es que lo vamos a concretar en algunas preguntas que considero y consideramos que son muy importantes. ¿Por qué es un error para extranjeros comprar inmuebles en Estados Unidos a título personal? Gran pregunta, ¿eh? Sí, bueno, creo que engloba básicamente la inquietud que la mayoría de los inversionistas residentes fiscales mexicanos y extranjeros no americanos, no domiciliados en Estados Unidos tienen. Como bien sabes, ahorita un poco retomando para contestar la pregunta a lo que estabas mencionando hace un rato, en base a la cultura americana, básicamente, pues allá ellos funcionan de otra manera, ¿verdad? Siempre usan el acompañamiento de un abogado, de un contador para cualquier movimiento que vayan a hacer. Es como un tema cultural. Y en México, pues creo que a veces queremos hacer de todo, ¿no? Y el contador a veces incorpora empresas porque medio le sabe, y el abogado también puede mandar ciertas cosas con avisos del SAT porque pareciera que le sabe. Y en el caso de Estados Unidos, sí la materia, sobre todo para el tema de los asesores que están allá, cada quien lo hace en base a la rama que maneja, ¿verdad? Entonces, sí son muy cuidadosos, sobre todo por el tema de sus propias licencias, de cuidar no meterse en otras materias. Lo más importante aquí, como un inicio, la pregunta sería, bueno, ¿por qué existe un error? Que muchas veces, comúnmente, nosotros recibimos mucho cliente ya que viene con inmuebles comprados a título personal, ¿verdad? En los Estados Unidos existen los impuestos sobre donación e impuestos sobre la herencia, que son impuestos que tienen muchísimos años. Nosotros no lo tenemos, el inheritance tax, que le denominan en Estados Unidos, o estate tax, no lo tenemos en México. Hay como se había presentado como un estudio para ver si podía iniciarse una aprobación para una iniciativa en México, que es básicamente lo que muchos hemos comentado, pero todavía no es algo que está certero. Entonces, en el caso de los Estados Unidos, existen este tipo de impuestos, que es el impuesto sobre la donación y sobre la herencia. En el caso de la herencia, básicamente grava, es un poco complejo, pero lo voy a tratar de explicar en términos un poco más sencillos. Grava al cuius, que es básicamente a la persona que fallece, ¿no? Y en el caso de la donación, grava al donante. Entonces, muchas veces lo que sucede es que creemos que como en México podemos hacer eso, llegar a adquirir un inmueble y comprarlo a título personal, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que cuando en caso de fallecimiento de la persona, que en este caso el cuius, puede pagar, empieza el impuesto desde la tasa del 26% hasta la tasa del 40%. Está dividida de dos maneras. Me voy a ir específicamente al tema de las herencias, que es la pregunta. Básicamente está dividido para los que no son residentes fiscales americanos, no domiciliados en Estados Unidos, o no tienen una presencia sustancial también en Estados Unidos, tienen hasta $60,000 libre de impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo adquiero una propiedad en los Estados Unidos y tengo libre de impuestos en caso de fallecimiento hasta $60,000. A partir de ahí la tasa va subiendo desde 26
28, 30, 32 y llega hasta la tasa del 40% a partir del $1,000,000, ¿no? Entonces, para el tema de los americanos, la tasa del impuesto sobre herencias es básicamente ya tienen una exención de $10 millones, ya con un cómputo de inflación, porque ellos llegan hasta el 11.7. Entonces, parece que hay una iniciativa en Estados Unidos con el presidente Biden y los demócratas que van en el 26, en 2026, va a bajar eso a 5 millones, pero bueno, está ahorita en el Congreso. Pero básicamente para un inversionista mexicano que desea comprar una propiedad en Florida, en Texas, en California, sí es muy importante que deban de tener una estructura que pueda evitar el impuesto sobre herencias. ¿Qué quiere decir eso? Nos da la oportunidad el Código Fiscal de Estados Unidos, que si nosotros podemos tener una estructura que sea a través de una corporación, específicamente mucho manejamos nosotros eso por otro tipo de impuestos, ahorita te lo menciono, y que sea propiedad de una empresa offshore, una empresa que no sea americana, o directamente también puede ser una empresa extranjera, que puede ser mexicana, la que adquiere el inmueble. Con eso se evita el impuesto a las herencias. Es decir, que lo único que estamos transmitiendo serían acciones en lugar de un bien tangible como tal. Claro, entonces con esta respuesta, digo, se responde en automático la pregunta. Es un error cerrar a título personal. Y creo que hay muchas personas que no sé, a veces me da la impresión de que dicen, no, es que no me va a pasar nada, ¿no? Y entonces, pues la propiedad la compro a mi nombre y además, pues, ¿qué ventaja voy a tener de la corporación o de la LLC? Platícanos un poquito, Grace. En el tema, por ejemplo, si yo tengo una LLC, me voy a ahorrar o voy a poder, sí, me voy a poder ahorrar este tema del impuesto a la herencia del que acabas de hablar, ¿o no? Si tú tienes una Limited Liability Company, que es básicamente una empresa transparente, versus una corporación que es una empresa opaca, lo que sucede es que quien paga los impuestos existe legalmente, pero no existe fiscalmente, porque quienes pagan los impuestos son los socios en representación de la empresa. Es decir, si yo adquiero una LLC, yo como persona física mexicana adquiero una LLC, que la LLC es la propietaria del inmueble en los Estados Unidos, eso no me protege el impuesto a la herencia. ¿Por qué? Porque al final del día funciona como si fuese un pass-through. ¿Qué quiere decir esto? Que al final está la empresa legalmente, pero al final quien paga el impuesto soy yo. Entonces, la estructura como tal no funciona, se tendría que hacer una modificación como tal a esa estructura. Sugerimos mucho que incluso en caso de que fuese una empresa opaca, o sea, una corporación, y está la persona física, tampoco cubre el impuesto a la herencia. Por eso lo que usamos son empresas extranjeras, es decir, en este caso, si es de un residente fiscal mexicano, mexicanas para que sean dueñas de una corporación y la corporación adquiera a su vez los inmuebles. Y en el caso del tema de los beneficios que comentabas ahorita, el tema, obviamente, pues tienes un pago que se le llama property tax, que es lo bastante caro, ¿no? Que al final del día es como los americanos justifican, pues porque obviamente de ahí viene el cobro, que viene obviamente desglosado en el cobro que te hace el Estado y que bien te cobra el condado, te cobran, te cobra la high school, el no tener baches, básicamente como el nivel de vida, ¿no? Entonces, todos esos gastos que están dentro del predial, el mantenimiento, todo lo que le puedas hacer a la propiedad, incluso el costo de la compra, pueden irse metiendo como deducciones dentro de la propiedad. Eso, a diferencia de que si está como persona física, pues yo no puedo hacer una deducción básicamente sobre eso si yo soy residente fiscal extranjero. Entonces, no me sirve. La estructura como tal sirve tanto para el tema de evitar el impuesto sobre las herencias y también utilizarlo como un vehículo para poder meter las deducciones de todos los gastos que tenemos. Fíjate, ya es un doble beneficio con esto de la corporación, ¿no? El tema del impuesto sucesorio, pero además esa estructura ayuda a que pues veas alguna deducción en el tema impositivo. Muy interesante, Grace. La verdad es que pues, todos nuestros clientes es lo que buscan,
no buscan no pagar, sino pagar como lo justo, ¿no? Y una estrategia adecuada e inteligente. Una pregunta más, digo, derivada de que ahorita nos platicas cuál es la estructura ideal para el cliente, para el extranjero que compra en Estados Unidos, pero ¿es la misma estructura si quiero hacer negocios con mis inmuebles allá? Sí, mira, comúnmente llegan los clientes y me dicen, oye, es que, mira, no me quiero complicar, voy a usar mi empresa mexicana para comprar una propiedad allá en los Estados Unidos. Y yo le digo, está bien, o sea, puedes usar tu empresa mexicana para comprar la propiedad. Nosotros, obviamente, no es un tema de que no vas a enterar ni pagar impuestos en los Estados Unidos. Hay que hacerle un trámite de EIN, de un RFC de la propia sociedad mexicana y presentar una forma que se llama 1120F. Y vas pagando los impuestos como una corporación en Estados Unidos, los cuales son acreditables en México. Sin embargo, cuando tú tienes una empresa extranjera que compra un inmueble, el fisco americano te dice, sí, está bien, si la vas a usar como para uso de los directores, o sea, si la compras a nombre de la corporación, de un SASB, por ejemplo, hablando de un SASB, lo vas a usar para el uso de los directores, para que vengan, está bien. Pero si tú empiezas a comprar más propiedades a través de esta empresa, entonces puedes tener un problema con el branch profit tax, que es un impuesto sobre sucursales, que es una tasa del 30%. Entonces, no es solamente un tema de impuesto sobre la renta, sino también hay un impuesto nuevo, porque entonces el fisco americano te dice, oye, está bien, vienes para comprar una propiedad, pero si tú ya vienes a comprar más propiedades, tú ya vienes a hacer negocios aquí. Entonces, básicamente, muchos contadores no conocen sobre este impuesto. A mí me tocó ver un caso hace 20 años y básicamente, pues, el tema aquí es tener cuidado sobre ese impuesto. O sea, ese impuesto sí, básicamente la autoridad siempre está revisando, sobre todo cuando estamos haciendo la presentación de esas 1120F de las mexicanas y sobre todo si estamos comprando muchas propiedades y rentando. Pero la estructura, tal como me lo preguntas, la estructura que puede evitar ese branch profit tax es básicamente pues que una empresa mexicana sea la dueña de una corporación y que la corporación a su vez sí pueda, como una empresa opaca, pueda tener bastantes propiedades y pueda entonces entrar en el negocio de real estate allá. Hay un punto ahí que me gustaría enfatizar, que es muchas veces llegan los clientes y nos dicen, oye, pero fíjate que abrí una empresa en Texas porque quiero comprar un home en Texas, pero también quiero en Florida porque aparte les gusta el estilo de vida de Florida. Y también quiero en Colorado y también quiero, fíjate que también la quiero en Coronado, en California, lo quiero en Chula Vista. Lo que les sugerimos mucho a los clientes es que por cada propiedad que vayan comprando, si es necesario que abran una empresa por estado. ¿Por qué? Porque si abren una empresa en Texas, cada estado, los 50 estados confederados, tienen su propio impuesto sobre la renta, que es el franchise tax. Entonces, cada uno está regulado por impuestos distintos. Entonces, para evitar que existan dobles impuestos, lo que sugerimos es que si van a comprar un complejo de propiedades para renta en California, es abrir una empresa en California, aunque sea ligada a la misma empresa mexicana. Y si va a ser, por ejemplo, en Texas, abran otra empresa en Texas, ¿no? Sobre todo para evitar este tema de impuestos estatales. Oye, y una pregunta. El socio, si yo abro, bueno, el cliente abre una empresa en cada estado, ¿el accionista puede ser la misma empresa? Digamos que una SADCB, una empresa mexicana. Es correcto, sí puede ser. A veces se pueden utilizar otro tipo de empresas que yo lo he visto también con clientes, que todo depende dónde quieran el patrimonio y también por el tema de la seguridad en México. Han estado incorporando, pueden incluso ser empresas en Canadá, que han sido de moda hace unos 10 años, que son las Limited Partnership. Nosotros llevamos algunas, sobre todo para el tema patrimonial, estructural de portafolios de inversión. Y también se pueden utilizar otras en BVI, se pueden utilizar en Panamá, se pueden utilizar en Uruguay, donde realmente deseen. Pero la mexicana puede hacer las veces de una empresa que sea la tenedora de las acciones de cada una de esas empresas donde se puedan encontrar los inmuebles.
Sí, claro, como el corporativo, ¿no? Súper interesante. Bueno, ahora, digo, hay personas que dicen, es que yo ya tengo mi LLC, yo voy a comprar 3 propiedades y yo las quiero todas con la misma LLC. Hoy, amigos inversionistas, saben que no es lo adecuado, pero siempre, siempre antes de tomar una decisión, tienen que acercarse con la licenciada Graciela, porque la verdad es que luego, en lugar de comprar un beneficio, puedes estar comprando un problema. Y platícanos, Grace, ¿qué sigue? O sea, ya compré mi inmueble. ¿Qué sigue después de que compro mi inmueble en Estados Unidos? Ok, bueno, correcta, Pati. Si se incorporó, se hizo, la estructura no es ni muy costosa ni complicada hacerla, tardamos aproximadamente un mes nosotros en hacer, entre que nos llegue el libro corporativo de la empresa. Sí hay un punto importante aquí, porque a veces tenemos clientes que nos dicen, no, déjame, yo voy a abrir la empresa, yo la compro por internet, y yo les digo, nomás ten cuidado, porque tu compra por internet es que nomás te va a llegar el certificate of filing y no te van a llegar ni siquiera los bylaws completos, ¿no? Claro. Y comúnmente es muy importante, sobre todo si se van a hacer negocios y para aperturar cuentas bancarias, o si quiero ir a Q Capital o con una experta como tú para poder llenar un portafolio, sobre todo un expediente para un crédito, que se tengan todos los documentos corporativos. Sí. Entonces, sí sugerimos mucho a los clientes que busquen un buen abogado que les pueda incorporar y les haga la entrega del libro corporativo completo, donde venga básicamente todas las minutas, los bylaws, el tema, obviamente, pues el tema de los certificados de acciones, el sello, ¿no? Y que venga acompañado, obviamente, del alta con su forma SC4 y la autorización del IRS, donde se le hace la entrega de su RFC, que no es su EIN, ¿no? Y en caso de que hubiese sido así, lo que sigue obviamente pues es empezar en la parte del registro contable. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, empezamos a llevar los estados financieros mensuales, le solicitamos a los clientes una tabla para la identificación de los estados de cuenta. Nosotros apoyamos mucho a los clientes para que puedan incorporar básicamente para que aperturen la cuenta bancaria y que puedan, en todo caso, puedan estar llevando los gastos, sobre todo muchas veces porque algunas de las propiedades, Pati, como lo sabes en el inicio, son de uso personal, ¿no? Y después, cuando empiezan a ver que realmente sí es negocio, que ya tiene muchos años siendo negocio invertir en Estados Unidos, no solamente por un tema de, pues, porque realmente Estados Unidos es el país de los inquilinos, sino porque al final el tema de la plusvalía ha funcionado muy bien para ellos. Entonces, el real estate ha sido un boom y realmente el poder tener un acceso a tener un crédito con ustedes o a través de ti o sobre todo también poder utilizar los ciertos beneficios que se tienen en Estados Unidos funciona muy bien. Entonces, lo que hacemos es que les vamos pidiendo todos los gastos, los vamos incluyendo y vamos llevando los estados financieros mensuales. Todo el tema de las aportaciones, hacemos el registro de la propiedad. Cuando es de uso personal, para que no exista alguna interpretación por parte del IRS, lo que hacemos es que metemos una renta más o menos aparejada al tema de la aportación que va a mandar la empresa mexicana, la empresa americana, para el pago del mantenimiento y el property tax del inmueble. Entonces, comúnmente hacemos como un contrato de renta y bueno, las aportaciones van entrando como capitalizamos las aportaciones, los préstamos no los sugerimos porque después de 3, 4 años el IRS nos empieza a pedir cuentas de esos préstamos que a veces no se van a pagar y básicamente eso nos va sirviendo como para hacer negocio. Comúnmente lo que sucede es que cuando compran un primer inmueble acaban, pues obviamente decorándolo, acaban comprando un coche allá, acaban luego queriendo comprar otra propiedad, salen negocios para comprar más y más si están bien apalancados con un buen financiamiento, pues se dan cuenta que en una corrida financiera les funciona. En el caso de que llegue la persona física con el inmueble, ahí lo que tenemos que hacer, hay que hacer una ingeniería, hay que hacer una estrategia fiscal para que la persona física lo aporte a una estructura. Y nosotros nos encargamos de eso. Hay que ser llenados de formas fiscales, sobre todo hay que ser llenados el 8832, hacer varias formas fiscales para que la persona física pueda hacer la aportación a través de un contrato de compraventa un poco más arriba de lo que digo que tiene que ser a valor justo de mercado. Y hacemos los trámites ante la IRS y las formas fiscales para que pueda ser
esa compraventa directamente de la persona física al inmueble. Hemos hecho bastantes reversas de esos, sobre todo porque, pues, como comentas, ese desconocimiento que existe, ¿verdad? Pero claro que también se puede. Sí, claro. Y bueno, es que, mira, lo que sucede, y me ha pasado mucho, asumimos que las cosas son como en nuestro país y la realidad es que en Estados Unidos las cosas son completamente diferentes. Y sí, creo que es la primer barrera que tenemos que eliminar, ¿no? Creer que las cosas son como en nuestro país y que lo que funciona en mi país va a funcionar en Estados Unidos. Digo, en Estados Unidos tienen bien claras las reglas y si no las conocemos, el que no las conozcamos no nos exime de cumplirlas. Entonces, esa es una parte, por eso yo digo que la parte fiscal, la parte legal es una parte medular de la inversión para un extranjero cuando quiere invertir en Estados Unidos. Y muchísimos de nuestros clientes en Q Capital, Grace, pues la mayoría son para inversión. O sea, regularmente una persona no compra el inmueble para habitarlo. Es raro. O sea, la realidad es que todos lo hacen por inversión, entonces necesitan una muy buena estrategia que les ayude todavía a rentabilizar más su inversión. Y platícanos, digo, ya nos platicaste un poquito, pero ¿nos puedes ahondar un poquito más respecto de las obligaciones fiscales y contables que tiene un mexicano, ¿no? Por haber adquirido un inmueble allá? Digo, yo aquí en México declaro, pago mis impuestos, pero ¿qué obligaciones ahora tengo? Ahora tengo un inmueble en Estados Unidos. ¿Cuáles son esas obligaciones fiscales y contables, Cris? Bueno, en el caso de la persona física que tiene un inmueble, allá básicamente en Estados Unidos pues no hay más que la obligación en caso de venta tendría que acumular, presentar una 1040 NR y acumular y poder acreditar en México, ¿no? Creo, bueno, en el caso de México, si es una persona física y hace el arrendamiento del inmueble como persona física, pues obviamente está obligado a acumular en México como arrendador y acumular tanto enterar como acumular por dicho ingreso generado en el extranjero, ¿no? Y en el caso ya con la estructura como está, la obligación que hay cuando es un tema básicamente de inmuebles que hay una reforma en 2020 que básicamente se adicionaron el 4A y el 4B transitorios, y ahorita me voy a meter un poco a ese tema, que básicamente lo que hicieron el señalamiento fue el tema de la homologación y el tema de la transparencia por las estructuras que paguen menos del 75% de lo que acumularían en México. Es decir, cuando entra el presidente Trump a Estados Unidos, como pues empieza en su mandato, lo primero que empieza a hacer, aparte de hacer las modificaciones a las reglas, es que empieza a bajar las tasas de impuestos sobre la renta para las corporaciones. Entonces, de pasar de tasas que venían desde 39, 35, más o menos como venían las tasas para las LLC, bajó la tasa y la dejó fija para el 21%, ¿no? Entonces, eso pues realmente nos complicó el tema en México y posterior a esa, pues básicamente Estados Unidos se convirtió en un paraíso fiscal. Ya tenía mucho tiempo, pero esta parte hizo más evidente pues que el tener una corporación, una empresa opaca, al tener una tasa del 21 en comparación con un 30 en México, se había convertido en un paraíso fiscal, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una empresa mexicana que no está siendo operativa con una empresa que es dueña de una empresa extranjera y no está siendo operativa porque básicamente el manejo de los inmuebles es pasivo, como lo marcan los transitorios y como lo marca la ley del impuesto sobre la renta, lo que sucede es que estás obligado en México primero a presentar la declaración informativa en régimen fiscal preferente en el formato 63. Tienes hasta el mes de febrero para presentarla. Hay una prórroga, creo que hasta mayo. Y posteriormente, pues obviamente estás obligado a, lo que sucede y también a enterar y acumular puedes acreditar la tasa del 21 y venir a pagar el diferencial a México. Eso es básicamente lo que hay que hacer. Yo lo que les sugiero mucho a los clientes es que
sí buscarse un contador que les pueda ayudar, un contador americano, pero que conozca el tema internacional, porque básicamente lo que sucede es que Estados Unidos es el país con las declaraciones informativas más grandes. Entonces, ellos lo que más buscan cuando tú vas y presentas una declaración es información. O sea, ellos tienen cuadrada la información en todos lados. Muchas de las preguntas que los clientes hacen es, oye, hice esto, ¿me podrá el fisco darse cuenta? ¿Cómo se va a dar cuenta el IRS de esto? ¿Cómo se dará cuenta el IRS de esto? Lo que pasa es que ellos tienen cruces de información, no solamente obviamente está firmado un acuerdo de FATCA para cuentas personales, sino que también hay cruces de información por el tema de cuando tú vas y obtienes, obviamente, vas y pides tu visa, cuando todo está cruzado. Yo he tenido clientes que han llegado y pasan la parte migratoria y luego les dicen, acompáñenos al cuartito que le llaman, ¿verdad? O sea, porque se pasaron de 183 días. Entonces, al momento que se pasan de 183 días que marca la ley, ellos ya están obligados a acumular en los Estados Unidos, a presentar una declaración a través de la forma fiscal 1040 NR. Entonces, sí hay que tener cuidado porque si tú contratas a un contador de frontera o a un contador o un abogado de frontera que no conozca sobre el tema internacional, que no sepa el tema mexicano, que no sepa el tema del Tratado para evitar la doble tributación entre México y Estados Unidos, sí puedes tener complicaciones porque pues ellos pueden pueden presentarte declaraciones sin las informativas que se requieren porque los dueños de las multas y los recargos empiezan a contar al día siguiente posterior. No es hasta que te llegue un requerimiento. O sea, a partir después del 15, el 16, el fisco, el IRS en este caso, va computando las multas y los recargos. Entonces, si tú pasas 16, 17, 18, se te va sumando toda la multa y los recargos. Entonces, básicamente ese es el tema. Y en el caso de México, sí buscar a alguien que conozca de ambas legislaciones, que eso es muy, muy importante, sí, claro. Que sean contadores, que sean fiscalistas, que sean abogados y que conozcan de tema internacional, porque pues el tema es el tema del riesgo tanto aquí como allá. Sí, no, es que es súper, súper importante y súper, súper delicado este tema, no se puede tomar a la ligera. Ahora platícanos, ¿qué impuestos tiene que pagar en Estados Unidos o se tienen que pagar en Estados Unidos por haber adquirido la propiedad? Y bueno, nos hablabas un poco de qué impuestos se pueden deducir, nos hablabas de las fechas. Bueno, ahora aquí en México, ¿qué pasa aquí en México? Ahorita me decías, ¿no? Se cruza la información y demás, pero ¿cuáles son las obligaciones fiscales y contables en México que tiene una persona por haber adquirido un inmueble en Estados Unidos? Tanto la LLC como la corporación. Ok, son dos tratamientos distintos. Es que es un poco complejo porque no puedes adecuar, no es como, esto es para todos, todo depende de cómo se invirtió, ¿no? Si la persona física tiene una LLC, pues es un pass-through. Realmente lo que hay que hacer es, obviamente, y todo depende si es un single member o si son varios, si va a presentar la 1040NR y el resto puede, en este caso, pues viene y acredita en México y el tema, y paga los impuestos también en México. En el tema básicamente de la LLC y de la corporación, es básicamente los impuestos que te estoy diciendo. Están obligados a acumular, en el caso de la corporación, pagan el 21 en Estados Unidos y en México pueden acreditarlo y pagar el diferencial. En Estados Unidos, respondiendo a la primera pregunta que me hacías, no solamente es el impuesto federal con tasa de 21 para empresas opacas, sino que también está el impuesto estatal. No puedes comparar el impuesto de California, de Nueva York, al impuesto de Texas, Delaware, Nevada o Florida. Eso hay que tomarlo en cuenta. Tienen diferentes tasas. Entonces, aparte de hacer el pago, la corporación está obligada a hacer el pago de, obviamente, presentar su forma 1120 de la declaración federal, presenta también la declaración estatal o de franquicia y está obligada a presentar el reporte público anual estatal. Y en el caso de los inmuebles,
Ajá, no, es que entonces es la federal, la estatal, y bueno, aparte si hay un diferencial versus aquí en México tienen que pagar el diferencial. Es correcto, o sea, acreditan y aparte bien van y pues, tienen que acumular el diferencial en México. Fíjate, eso sí es nuevo para mí, eso no lo sabía y creo que muchos de las personas que nos ven tampoco lo saben. Es que este tema de los impuestos, digo, yo hoy compro mi propiedad y me quedo bien feliz, ¿no? Y estreno, pero ¿qué tantas obligaciones me genera esa inversión? Por supuesto que es una decisión inteligente, pero si armas una buena estrategia, si de verdad te rodeas de personas que te puedan brindar la información, que conozcan, que tengan la experiencia, como tú, Grace, y que de verdad los lleve por el camino de la mejor opción. Te digo, yo esto a mí me habían dicho, y también digo, te lo platico, mucha gente me dice, no, es que si ya declaras allá, aquí ya, pues no puedes, o sea, ese diferencial yo no sabía que existía, o sea, no es de que te libres. Y yo me he encontrado en las redes sociales algunas personas norteamericanas invitándote a que abras tu empresa en Estados Unidos, que porque allá pagas menos impuestos, pero fíjate, lo que no sabemos, bueno, lo que yo no sabía, voy a hablar de mí, es que independientemente si abres tu empresa allá y declaras allá y demás, tienes que venir y pagar el diferencial, o sea, no te vas a librar de ese 30%. Es correcto, estás obligado obviamente a presentar la informativa, ¿no? Que de hecho está dentro del Código Fiscal de la Federación que tiene pena corporal. Digo, nunca la he visto ejecutada, pero incluso una declaración informativa como tal, que sí les sugerimos mucho a los clientes hagan la presentación de dicha declaración. Y la otra, pues obviamente el enterar y acumular por el diferencial que se necesite en México. La diferencia es que al momento de la baja de esa tasa, al bajar al 21 y lo que está dentro de nuestra propia miscelánea y donde está dentro del código y donde está dentro de la ley de impuesto sobre la renta, pues obviamente se contrapone porque estamos a través de un régimen fiscal preferente, que lo que hace es que es como, pues básicamente un régimen fiscal preferente pudiera asignarse un paraíso fiscal, ¿no? Que paga menos de lo que nosotros acumulamos en México. Entonces, pareciera muy complicado porque estoy dando mucha explicación de formas y todo, pero el mantenimiento no es costoso como tal. Ahorita quizás pueda ser como un concern. No es costoso el mantenimiento obviamente, pues el mantenimiento de llevar la parte legal y obviamente el tema de la parte contable y fiscal no es costoso ni al llevar un mantenimiento. Y también hay un requisito legal que quizás, digo, se me pasó a comentar, que cuando tú tienes una empresa en Estados Unidos, hay una figura que se llama agente registrado, que no existe en México, que sí tienes por ley que pagarle. El agente registrado, nosotros tenemos licencia en los 50 estados, y tienes la obligación, la empresa como tal tiene la obligación de pagar el agente registrado, nosotros ofrecemos ese servicio, y el domicilio fiscal allá. El agente registrado lo que hace es que da aviso al Estado que la empresa está básicamente activa, ¿no? Entonces, es un pago al año, no es algo complejo, mientras se tengan los gastos y todo, no es algo que realmente vaya a traer una carga extra. Oye, pues es que quiero tener la inversión allá, pero aparte es mucha carga extra porque tengo que hacer todo esto. Nosotros nos encargamos, un buen asesor se encarga de todo, de llevar la parte legal, de llevar la parte del agente registrado, la contabilidad y presentarle sus declaraciones una vez al año. Pero cuando realmente pueden ellos entender que no es algo tan complejo, pero que sí necesitan de un experto, Claro. Sí básicamente puedan tener un buen acompañamiento y sobre todo que puedan ellos sentirse cómodos y que sientan la confianza de que alguien está haciendo las cosas bien hechas. Claro, es que parecen como que muchos pasos y como bien dices, se escucha como complejo y se me hace que voy a pagar mucho. No, aquí lo importante es que hagas las cosas de la manera correcta, nada más que entiendas el contexto, que entiendas cómo está, o sea, qué es lo que el gobierno de Estados Unidos pide, cómo lo puedes presentar y qué mejor que tengas a la mano quien lo haga, quien te acompañe, quien te sugiera la mejor estrategia, quien te sugiera el mejor camino para que
insisto, para que tu inversión sea la mejor decisión de tu vida. Hace ratito, Grace, nos comentabas de los tiempos, que en una semana está una LLC, pero bueno, hay el famoso EIN, ese es el que demora un poco más, y lo comento porque en las operaciones de crédito hay algunos bancos que ya desde que ingresamos al expediente nos piden los documentos de la LLC y nosotros no podemos cerrar, no podemos firmar, concretar ese crédito sin el EIN. ¿El EIN más o menos cuánto demora, Grace? Mira, en base a lo que en el deber ser, el IRS tarda aproximadamente 90 días en hacer la entrega. Nosotros tardamos de un día para otro. Nuestra oficina de Houston es muy eficiente y el EIN lo damos de un día para otro. No es complicado para nosotros, tenemos muchos años tramitando. Eso está maravilloso. No sabes a veces el tronar de dedos de los clientes porque tenemos la fecha de cierre encima, no tenemos ese documento. Y no podemos cerrar, y es más, pues el cliente se puede ser acreedor a una sanción o perder su inversión porque no cumplimos en tiempos. Entonces, el que contigo tengan ese enorme beneficio, la verdad es que nos ayuda muchísimo en el tema del proceso del crédito hipotecario. Grace, ¿algo que quieras adicionar, algo que quieras comentar? Y un comentario, en el caso de que algún cliente hubiese incorporado un LLC y la tenga ligada a una empresa, puede tener para que no exista un problema con el branch profit tax, que era el que comentaba hace rato, el impuesto sobre sucursales, puede realizarse una elección de la propia LLC para ser tratada como corporación. Entonces, se hace un check the box para que pueda ser tratada como corporación y puede darse una solución a eso. Es un trámite muy sencillo, se hace ante la IRS, es una forma que se presenta y básicamente es algo que puede funcionar. Y bueno, como último comentario, pues básicamente lo importante aquí es que creo que lo más importante es que realmente que el inversionista entienda muy bien, incluso que pueda estar acompañado de su contador en México para poderle explicar, pero que pueda entender bien el procedimiento de lo que está haciendo. No es algo complejo, o sea, realmente, pues más de 100 millones de habitantes pagan sus impuestos en los Estados Unidos, las amas de casa lo hacen, o sea, hacen los llenados de las formas. No es algo tan complejo, sí se requiere para el caso de los no americanos, de los no residentes fiscales americanos, no domiciliados, que tengan un buen acompañamiento de un experto que conozca sobre el tema de derecho internacional y sobre las leyes en México. Comúnmente nosotros llevamos toda la estructura, llevamos también la contabilidad de empresas mexicanas, entonces el cliente, lo importante aquí es que él pueda seguir la parte fiscal, solamente pueda ser como la cereza del pastel, ¿no? Porque al final lo más importante es que puedan tener un retorno de la inversión y que puedan realmente empezar a incrementar su patrimonio. Claro que sí, y que ellos no tengan que preocuparse de nada, ¿no? Tú te ocupas de eso y ellos solamente de disfrutar del beneficio de su inteligente decisión. Pero bueno, Grace, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. El tema es vastísimo, yo creo, y te lo comentaba, vamos a abrir un webinar en vivo para que las personas que nos quieran acompañar, los inversionistas que nos quieran acompañar, hagan sus propias preguntas, aclaren sus dudas y ya tomen esa importante decisión de invertir en Estados Unidos, un país que nos permite invertir en moneda dura y nos protege, nos blinda de temas de pérdida de valor de nuestra moneda. Grace, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias a ti, Pati, y un honor estar contigo. Siempre es un placer conversar y quedamos a sus órdenes para lo que necesiten. Muchas gracias. Gracias, Grace. Amigos inversionistas, vamos a dejar los datos aquí abajo, los datos de Grace para que la contacten. Les comento, les repito, vamos a hacer un webinar en vivo para que ustedes también expongan sus dudas. Yo sé que hay muchísimas, pero espero que esta información les dé una idea más clara de lo que se necesita para poder invertir en Estados Unidos. Muchas gracias a todos. Soy Patricia Chávez, financiera experta certificada, representante internacional de Q Capital para México.